al segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde nos narra qué estaba aconteciendo en la vida de David para que él escribiera este salmo. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Se los voy a contar. Dice la palabra del Señor que cuando los hombres y los reyes estaban preparando para la batalla, David se quedó en el reino. Y dice la Biblia que él desde sus terrazas miró a lo lejos una mujer que se estaba bañando desnuda. Ahí David, pues ¿qué debió haber hecho, verdad? Darse la vuelta e irse. Sin embargo, se quedó viendo y entró el deseo en sus ojos. Creo que muchas veces nosotros nos topamos con cosas que pasan por nuestros ojos y en lugar de dar la vuelta e irnos, nos quedamos en ese lugar. Permitimos situaciones y eso es lo que pasó con David. Se queda David y al mirar, codicia. Entonces pasa a otro nivel. Luego no solo codicia, sino concreta el pecado. Dice la Biblia que manda a buscar a esa mujer y la toma, ¿verdad? Usando su posición de rey. Él tenía acceso a todo lo que quisiera en el reino. Entonces dice la Biblia que él lleva a la mujer a su aposento y peca con ella. Entonces ya no solo miró, también dio a luz el pecado. Ninguno de nosotros está exento de cometer estos errores y que hoy en día se están cometiendo dentro de la iglesia. Hay jóvenes que están teniendo relaciones sexuales aún viniendo al templo, aún sirviendo. David lo hizo. David era el ungido de Dios y pecó contra Dios sexualmente. Pero no solamente pecó sexualmente, sino dice la Biblia que él trató de encubrir ese pecado y mandó a llamar al esposo de la mujer. ¿Cómo se llamaba el esposo? ¿Quién sabe cómo se llamaba el esposo de la mujer? Urías. Urías, ¿saben dónde estaba? ¿Dónde debía estar David? En la guerra, en la batalla, pero no estaba allá. Urías es el que estaba en la batalla. Urías es el que estaba peleando por el pueblo, peleando por su rey, peleando por su mujer. Y lo manda a buscar el rey para que cubrir ese pecado, porque la mujer se había embarazado a raíz de ese pecado. Entonces David trata de esconder nuevamente el pecado y le dice a Urías, lo manda a llamar para que vaya con su mujer y hacerle pasar que el niño era de él. ¿Será que sucede eso? Parece que estamos contando una historia de la rosa, ¿no? Pues llega Urías y ¿qué creen que pasa? Dice, no, yo soy un hombre de valor, yo no voy a ir con mi mujer mientras mis hermanos están peleando en la batalla. Entonces al rey no le resulta y no puede tapar ese pecado. Lo que él hace entonces viene a ser peor. Y por eso el Salmo 51 es un salmo completamente penitencial y completamente de arrepentimiento. Porque ya había visto, ya había pecado, ya había tratado de ocultar. Y ahorita, ¿qué creen que hizo David? Mandó a matar a Urías. Lo mandó al frente de la batalla, de manera que les dijo al general, cuando vengan los soldados, ustedes déjenlo solo. Él asesinó. Él mató a un hombre con tal de encubrir su pecado. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de encubrir nuestro pecado? ¿Cuántas veces tratamos de que nadie se dé cuenta? Y la Biblia dice que David cita, mientras callé, dice, envejecieron mis huesos y fueron mis lágrimas de día y de noche. Él manda a matar a Urías y sigue con su vida normal. Porque a veces el pecado parece que no sucedió nada. Se casa con la mujer da a luz, pero ¿saben qué pasa? Que el hijo enferma. Y entonces, un año después, Natán va con el rey. Un año después. Ya habían pasado los meses del embarazo, ya había pasado un año más. Y entonces David seguía con su vida como si nada. No sé cuántos hayan pecado o hayan cometido alguna falta y sigan con su vida como si nada.
¿Cuánto tiempo después? David había pasado un año y seguía su vida como si nada. Entonces Natán va y lo confronta y le cuenta la historia, ¿verdad? Oh rey, te quiero consultar algo. Fíjate que había un hombre rico, tenía muchas ovejas. Y había un hombre muy pobre que tenía una oveja nada más. Entonces el rey tiene un invitado y le dice a sus siervos que maten la oveja del que solo tenía una, él teniendo muchas ovejas. Y entonces dice la Biblia que David se enciende de ira y le dice, tal hombre es necesario que muera. Y entonces Natán le dice, oh rey, ese hombre eres tú. Podemos ver el pecado en los demás, podemos ver las fallas de los demás. Yo creo que si aquí le pregunta a Sharon, dime las fallas de Jireh, me va a decir en orden alfabético todas sus fallas, ¿no? Porque es muy fácil que nosotros veamos, dice la Biblia, que vemos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no echamos a ver la vida que está en nuestro ojo. Entonces David, como si no hubiera hecho nada, dice, pues que muera ese hombre. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Tú eres el que hiciste esto, y le cuenta todo lo que él había hecho. ¿Saben qué había pasado? Que cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, que contristamos al Espíritu Santo. Mientras más tiempo pase que nosotros confesemos el pecado, más contristamos al Espíritu Santo. Entonces, nuestra mente se cauteriza y todo nuestro ser, todo nuestro yo se transforma en alguien diferente a lo que somos y nos volvemos muy buenos para mentir, muy buenos. El miércoles todavía platicaba con un padre de familia que le acababa de confesar a su hija que llevaba un mes sin ir a la escuela, un mes. Se levantaba todos los días, se vestía, se ponía el uniforme y se iba. Y no llegaba a la escuela. ¡Un mes! ¿Cómo tenía esa capacidad de mentirle a su mamá por un mes? A veces nos volvemos expertos porque somos insensibles. El pecado, dice la palabra de Dios, que nos hace insensibles. Entonces, ¿cómo nosotros podemos volver a sensibilizarnos? Yo les decía hace un momento, ¿qué viste hoy en tu reflejo? Cuando te peinaste, cuando viste tu ovni, ¿qué viste? El espejo nos refleja lo que somos. Esto que ustedes tienen acá, en sus teléfonos, en sus manos, en su computadora, esto es nuestro espejo. Esto nos refleja. Y nosotros tenemos que ir a la confrontación de la palabra para que podamos tener un cambio de rumbo, para que podamos ser confrontados. Y David escribe este salmo. Acompáñenme al salmo. En el versículo 1, él le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este Salmo 51 se escribe después de que Natán confronta a David. Y es cuando David se da cuenta de su situación y él escribe este salmo. Él le dice al Señor, tú Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor. ¿Conforme a qué? ¿A mis obras? No. Conforme a tu misericordia. Detrás de esa reprensión, David cae en cuenta y se da cuenta, jóvenes, que él había fallado. Para poder nosotros ser quebrantados, que es el lema de este retiro, tenemos que ser confrontados. Pero al ser confrontados, no debemos de poner excusas. Porque muchas veces ponemos excusas, ¿no? Es que tal, por eso tal. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, Adán le dice, ¿verdad?, a Dios, la mujer que tú me diste. Y Eva le dice, la serpiente. Ponían excusas. Y David no pone excusas. Él no hace alarde y dice, yo soy el rey, Señor, yo tengo derecho a todas las mujeres del reino. Él va al Salmo 51 y escribe y le pide al Señor
ten piedad de mí. El verdadero arrepentimiento no pone excusas. El verdadero arrepentimiento no culpa a los padres. ¿Saben que yo tuve un papá que nos abandonó? No sé quién haya tenido ese caso. Y toda mi vida era muy fácil culpar a mi papá de mis malas decisiones. Porque decía, si mi papá no me hubiera abandonado, yo no hubiera hecho esto. Si mi papá no me hubiera abandonado, yo no hubiera hecho esto. Y hasta pasé muchos años excusándome en mis errores por el abandono de mi papá hasta que Dios me confrontó. Y ya después de 23 años, uno ya no puede decir si mi papá o mi mamá. Entonces David no puso excusas, jóvenes. Él no hace alarde ni busca otros culpables. Él hace un acto de contrición y reflexiona hacia sí mismo. Vamos a ver qué dice Joel 2:13. El verdadero arrepentimiento no se escuda. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No sé quién tenga la TLA, la traducción del lenguaje actual. La TLA le dice, arrepiéntanse. O él dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo les amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Estoy dispuesto a perdonarlos. Pero para que Dios nos perdone, para que Dios perdonara a David, él tenía que arrepentirse y no culpar a los demás. No decir por fulano o por sotano yo hice esto, o porque me rompieron el corazón, yo me volví mala como Teresa. No, David reconoce que él había fallado. Y dice en el versículo 1 del 51, ten piedad de mí, oh Dios. Joel, jóvenes, dice que Dios es tierno y bondadoso. Joel dice que Dios, ¿verdad?, extiende sus manos. No hay nada tan sucio que hayamos hecho o tan malo que hayamos hecho que Dios no pueda perdonar. Pero Dios necesita y espera un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es remordimiento, porque muchas veces sentimos remordimiento porque me descubrieron, ¿verdad?, porque mi mamá descubrió algo en mi teléfono, porque le contó a la vecina que me vio en tal lado. Y entonces nos sentimos con un remordimiento terrible porque hemos hecho sufrir a quien nos ama. Pero el arrepentimiento no es un remordimiento. El arrepentimiento, dice la Biblia, que es volverse del mal camino donde estábamos y cambiar de rumbo. Es dejar lo malo que estábamos haciendo, porque reconocemos que hemos ofendido a Dios. Cuando David reconoce que ofendió a Dios, él se arrepiente, porque es confrontado con la palabra, es confrontado con un profeta. Y en lugar de escudarse, pide perdón a Dios y clama a la misericordia y al perdón de Dios. A veces todo mundo siente la presencia de Dios y nosotros no la sentimos. Y nos vamos del templo y decimos, no pasó nada. Porque a veces hay algo que no hemos quebrantado, que no hemos entregado a Dios. Y ojalá no sea nuestro caso, que peor aún haya un pecado. Sin embargo, vemos en la historia de David que él pudo acercarse a Dios aún después de haber cometido un asesinato. En Romanos 3, 24 al 26, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo, y el que justifica es por la fe en Jesús. Hoy nosotros somos justificados
por la fe en Jesús. En Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. David habla de sacrificios, David habla de holocaustos, era el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros somos justificados a través de la sangre del Cordero. Amén. No hay nada tan sucio, no hay nada tan malo que Dios no pueda perdonar. No hay nada tan aberrante que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Y hoy dice Romanos que nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. Seguimos en el Salmo 51. Amén. Aleluya. Aleluya. David le dice a Dios, en su desesperación, que tenga piedad de él y borre sus rebeliones, pero que lo haga, dice, conforme a la multitud de tus piedades. David le dice tres cosas a Dios en este versículo. Lo primero que le dice: borra mis rebeliones. Amén. ¿Qué es borrar? ¿Quiénes cuando han escrito con lápiz y se confunden? ¿Qué hacen después? Con el borrador, ¿verdad? Le raya uno, porque quiere que desaparezca, que esa huella ya no esté. Entonces David le dice eso al Señor: quita el registro de mis rebeliones, borra mis rebeliones, paga esa deuda. David le dice a Dios: Señor, yo ya no quiero que en mi libro de la vida esté escrito esto, bórralo, bórralo. Y saben que muchas veces pasamos al altar y nos arrepentimos, y al día siguiente sentimos que Dios no nos ha perdonado. Creemos, no, creo que Dios no me perdonó. Pero dice la Biblia que nosotros somos justificados por Jesús. Sé que Dios nos ha perdonado, pero tenemos que pedirle a Dios que borre esas rebeliones, que borre esos registros que Él tiene. Porque entonces cuando vienen a nuestra mente tenemos que reprender al diablo, porque muchas veces el diablo quisiera recordarnos lo que nosotros éramos para que no avancemos, y eso se llama culpa. Y la culpa no es arrepentimiento, la culpa es remordimiento. Y no queremos remordimiento, queremos arrepentimiento y no remordimiento. David le dice: lávame más y más de mi maldad, lávame más y más. ¿Quiénes lavan ropa aquí? Nadie lava ropa. Uber, ¿no? ¿Saben qué? Hace mucho tiempo, ustedes no sé, tal vez no lo conocieron, pero yo creo que todavía sigue. Las mujeres salían a lavar al río, porque no había lavadoras. Y cuando la ropa tenía mucha mugre, mucha suciedad, ellas tomaban la ropa y ¿qué creen que hacían? La golpeaban contra la piedra, una y otra vez, hasta que la suciedad saliera de la prenda. La suciedad suavizara, los golpes suavizaban la suciedad y la suciedad podía salir de la prenda. Eso es lo que está diciendo David: lávame más y más de mi maldad. ¿Quiénes quieren que Dios les lave de su maldad? Amén. Pues prepárense para ser golpeados y ser azotados en la piedra. Hace rato Sharon decía, ¿verdad?, en su testimonio, decía: yo te voy a adorar, Señor, siempre te voy a adorar. Cuando vino un momento, viene la duda. Eso es lo que dice David: más y más. Pero también la palabra dice que no nos da ninguna carga que nosotros no podamos soportar. Y David lo sabía y le dice al Señor: lávame más y más. A veces sentimos, bueno, pero hermana dice: yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Pero en nuestro corazón hay orgullo. Y el tema de retiro es quebrantamiento. Y para el quebrantamiento Dios nos tiene que hacer azotar más y más, para que salga todo lo que a Él no le agrada de nosotros, todo lo que a Él no le gusta de nosotros. Él tiene que hacer ese trabajo que duele, porque no es un trabajo que no duele.
Ciertamente duele ser procesado. No sé cuántos están en un proceso, cuántos entraron a un proceso y cuántos acaban de salir de un proceso. Y ciertamente duele, pero David sabía que era mejor que Dios lo golpeara y lo azotara a que él continuara cauterizado por el pecado. Él le dice: límpiame de mi pecado. Esa es la tercera cosa que David pide. Él le dice al Señor: borra mis rebeliones, lávame más y más y límpiame. Una vez que ya ha sido lavado más y más, entonces ya puede venir la limpieza del corazón. La limpieza, porque dice la Biblia en el Salmo 32:04: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua del calor del verano. O sea que David, cuando pecó, dice que se sintió como en un pozo. No sé cuántos se han sentido como en un pozo. En un pozo, cuando famoso, ¿no? Que cae el niño en un pozo y por más que grite, a veces no lo pueden escuchar y entra en una desesperación. Entonces se cansa de gritar y se siente dentro del pozo y se conforma con estar en el pozo. David dice: mientras callé, mientras yo no dije nada, mis huesos se envejecieron. Entré en un pozo de angustia, en un pozo de desesperación. Fui insensible. Pero la palabra de Dios dice en Romanos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos da todos los días una provisión. Cada día que amanece, cada día que ustedes abren los ojos, Dios nos da una provisión de perdón de pecados. Cada día es una oportunidad. Si hoy tú despertaste, no fue casualidad. Si hoy tú abriste los ojos, no fue casualidad. Es porque Dios te ha dado una nueva oportunidad para provisión de expiación de pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Confesar no es solamente reconocer que nos equivocamos. La confesión no es porque Dios nos ha sorprendido. David le escribe: a ti y solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes razón de declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Día a día tenemos la oportunidad, porque cuando pecamos no herimos nada más a nuestros padres o a nuestros amigos. Cuando pecamos directamente contra la santidad de Dios. Pecamos directamente contra la grandeza de Dios. Por eso David le dice: contra ti he pecado. Ni siquiera dice: he pecado contra Urías. Él dice: he pecado contra el pueblo, o he pecado contra Betsabé. Él dice: contra ti, oh Dios, he pecado. Entonces, si tú has pecado, si tú has fallado a Dios, reconoce que contra a quien le has fallado es a Dios. Y en su santidad no puede haber pecado. Por eso la presencia de Dios se va. Por eso, aunque esté el avivamiento y esté el fuego y haya gente llorando ante la presencia, tú no puedes sentir, porque te has alejado de Dios, porque has pecado. Y como les decía hace rato, no limitemos el pecado a las cosas escandalosas. El rencor, el orgullo, la mentira, el falso testimonio, la falsa humildad también es pecado y también nos aleja de Dios. Entonces David reconoce que había pecado contra Dios. Y aquí viene un versículo 11 y le dice David: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo venía sobre personas específicas, venía sobre jueces, venía sobre profetas, pero también venía sobre reyes, porque los reyes, recordemos que eran ungidos para un trabajo especial. Y David le dice al Señor:
no quites de mí tu Santo Espíritu. He fallado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. David conocía la historia de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Saúl pecó, Saúl no se arrepintió. Y dice la Biblia que Dios, el Espíritu Santo de Dios, dejó solo a Saúl. Y David recordaba eso y le dice: Señor, aunque yo he pecado, te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy el Espíritu Santo no solo va con los reyes o con los grandes predicadores. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Y el Espíritu Santo va contigo, aunque tengas 10 años, o aunque tengas 90 años, el Espíritu Santo va contigo. Pero imagínense este rey que lo tenía todo, le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué tan importante era para él que Dios no se alejara de él, que Dios siguiera tratando con él, que Dios lo siguiera quebrantando. Hoy nosotros le podemos decir al Señor eso: no quites de mí tu Santo Espíritu. Tal vez me falta, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No te alejes de mí, sigue tratando conmigo. Yo muchas veces le digo al Señor: oh, no te olvides de mí, Señor. Yo sé que cometo errores, pero no dejes de tratar conmigo. No dejes de tratar conmigo, porque cuando el Espíritu se aleja y deja de redarguirnos y deja de tratar con nosotros, entonces nos sentimos que estamos bien. Ahí hay peligro, porque delante de Dios toda rodilla se tiene que doblar, porque delante de Dios tiene que haber quebrantamiento todos los días de nuestra vida. Pero si no lo hay, si Dios ya dejó de tratar con nosotros, entonces estamos en peligro. Yo no quiero que Dios deje de tratar conmigo. Yo no me siento lista, porque dice la Biblia que yo voy a estar lista cuando esté a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hoy me falta muchísimo. Entonces tú tienes que decirle a Dios esta mañana: yo no quiero que tú dejes de tratar conmigo. Yo quiero que tú me perdones y que tú me quebrantes y que tu Espíritu Santo día a día siga tratando conmigo. El rey escribe entonces este versículo 17, que es el versículo clave para nosotros. Vamos a leerlo todos juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el corazón? Dice la Biblia que el corazón es el centro de la voluntad, de las emociones, de los pensamientos y de la mente del hombre. No sé cuántos de ustedes saben, los que están estudiando biología o si hay algún biólogo acá, que últimamente se descubrió que el corazón es independiente del cerebro. Muchas veces nos enseñaron que el cerebro, ¿verdad?, era el que mandaba todo y gobernaba todas las partes de nuestro cuerpo, aún nuestro corazón. Pero se ha descubierto que el corazón tiene sus propios sistemas, tiene sus propias neuronas, su propio sistema nervioso, y que es independiente del cerebro. Por eso muchas veces, aunque nos dicen las cosas en nuestro raciocinio, nuestro corazón no lo puede entender. Ya decía una joven: a veces uno sufre tanto que literalmente te está doliendo el corazón. No sé cuántos lo han experimentado, pero es real. El corazón es el centro de las emociones y es el que domina la voluntad del hombre, cosa completamente contraria a lo que nos enseñaban, ¿no?, que era el cerebro el que dominaba, ¿no? Es el corazón el que domina. Entonces David escribe, ¿verdad?, al Señor que Él quiere un corazón. ¿Cómo quiere Dios el corazón? Contrito. ¿Qué es contrito? La palabra contrito significa reconocer que somos pecadores, reconocer y estar dispuestos a ser transformados.
significa ser humildes, cambiar, significa ser abatido, quebrantado. ¿Y qué estamos tratando de que hoy Dios haga con nosotros? Ser quebrantados. Un corazón para que pueda ser sanado, para que pueda ser restaurado y para que pueda ser llevado al siguiente nivel, tiene que ser quebrantado. Porque todo lo que yo tengo es basura. Todo lo que yo soy delante de la presencia de Dios es basura. Si yo quiero que Dios use mi vida, si yo quiero que Dios me dé un ministerio, que Dios me dé dones, tengo que ser quebrantado. Y en el quebrantamiento tiene que haber contrición. Es un requisito para que podamos ser sanados. Es un requisito para que nosotros podamos activar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero hoy vivimos en una sociedad de orgullo, de autosuficiencia. Nosotros tenemos muchos jóvenes a nuestro alrededor, podemos observar su personalidad. Y el joven hoy se siente muy autosuficiente. Pero ¿saben una cosa? No servimos así. Para Dios no servimos así, porque la gloria es para Él. Amén. Podemos pararnos acá a predicar o pararnos aquí a ministrar, pero si Él no está, no sirve de nada, porque no hay cambio de vida, porque la emoción no es cambio de vida. Pero ¿saben una cosa? No hay nada que Dios no pueda cambiar. La Biblia habla de un rey. Ese rey se llamaba Manasés. Y dice la Biblia que era un hombre malo, despiadado, que había levantado altares a dioses y había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. En el capítulo 2 de Crónicas, en el libro 2 de Crónicas, capítulo 33, está la historia. Dice que Manasés excedió la maldad y había alejado su corazón de Dios. Era un hombre malo. Yo les decía hace rato, no hay nada tan malo que Dios no pueda cambiar. Y no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar y que no nos pueda acercar delante de Él. Dice que Manasés fue castigado por Dios y lo llevaron a Siria, lo aprisionaron, dice, con grillos y lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Era su pecado el que estaba trayendo las consecuencias. Sin embargo, en el versículo 13 dice que Manasés oró a Dios y fue humillado grandemente en la presencia de Dios. Y habiendo orado él, fue atendido. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su pueblo. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Saben? Manasés encontró 3 verdades acá. 1, Dios siempre está. ¿Me escucharon? Dios siempre está. Dios no resiste a los humildes. Dios escucha a los humildes. Cuando Manasés quebrantó su corazón y reconoció que necesitaba de Dios, Dios no le dijo, no, tú has pecado mucho, tú no lo mereces, ¿no? Dice la Biblia que Dios oyó. Y entonces Dios siempre escucha. Dios escucha, jóvenes. Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestra oración. Cuando nosotros pasamos aquí al altar, yo conocí a un muchacho que estaba viviendo una vida pecaminosa delante de Dios. Y él le pedía a Dios que lo detuviera. Venía al templo y pasaba al altar y le decía, Dios deténme, porque estaba llevando una doble vida. Pero salía del templo y volvía a pecar. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que Dios lo enfermó de gravedad y Dios lo detuvo de esa manera. Todas las oraciones que nosotros hacemos son escuchadas. No tengamos miedo, porque a veces es necesario ser quebrantados para ser transformados.
Dios escucha la oración y Dios escuchó la oración de Manasés, aunque él había sido malo. Entonces, un corazón contrito, dice en la palabra contrición en el diccionario de la Real Academia, que es un corazón que siente tristeza, melancolía, arrepentimiento por una forma de actuar. Pero la Biblia dice que un corazón contrito viene del hebreo daka y significa derrumbado, quebrantado, que es la raíz prima de dak, que significa arrepentimiento, y del hebreo shabar, que significa fracturado, peniquebrado, roto, y denota un reconocimiento total de la incapacidad de hacer algo por uno mismo. Es entonces que cuando un corazón está contrito y está humillado, ya no hay otra opción que recurrir a Dios, porque está roto, está peniquebrado, está destrozado. Y es entonces y solo entonces cuando Dios puede trabajar en nosotros, cuando Dios puede moldearnos. Al quebrantarnos nosotros delante de Dios, estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios. Estamos dejando que sea Dios el que decida. Estamos dejando que nuestro corazón sea moldeado completamente por Dios. Y hemos dejado y abandonado y hecho a un lado todas nuestras fuerzas, toda nuestra propia capacidad, toda nuestra propia dependencia. ¿Saben? Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y un corazón humillado. Nunca. Así que no importa la situación que estemos viviendo, no importa la necesidad que estemos viviendo, si nuestro corazón se humilla, si nuestro corazón se contrita delante de la presencia de Dios, no hay nada que Él no pueda hacer. Job dice en el capítulo 14, versículo 7, porque si el árbol fuere cortado, aun cuando queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. No sé quiénes se han sentido como árboles cortados y pensamos que no va a haber vida, pero Job dice que aunque el árbol fuera cortado, quedará en él esperanza, y sus renuevos no faltarán, porque a través de él, a través del Espíritu Santo, podemos ser renovados. A través del quebrantamiento somos transformados. No nos resistamos al quebrantamiento, entonces. No se va a acabar nada, al contrario. Job dice en el versículo 8 y 9, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará como copa en planta nueva. Al ser quebrantados, el Espíritu Santo de Dios toma el control y nuestra copa, dice, reverdece. Tenemos que ser cortados para poder ser reverdecidos. Tenemos que ser cortados, tenemos que ser quebrantados. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con nosotros, pero nos resistimos. Pero Él quiere quebrantarnos. Él quiere que vayamos con un corazón contrito y un corazón humillado. Isaías 57:15 dice, acompáñenme a buscarlo, jóvenes. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo,
Dice que Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando llegamos al quebrantamiento, es cuando vamos a llegar al momento en el que Dios puede obrar ese milagro, puede obrar esa sanidad, puede derramar su Espíritu Santo. No sé quiénes aún no han sido bautizados con su Espíritu Santo. No te vayas hoy sin pedirlo, no te vayas hoy sin recibirlo. Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso y por mi mano todo lo que existe fue creado. Pero yo estoy con el humilde de corazón, con el que ha sido quebrantado, pero con el que tiembla a la voz de mi palabra. ¿Quiénes tiemblan a la voz de la palabra de Dios? ¿Quiénes tiemblan ante la presencia de Dios? ¿Quiénes son los que pueden encontrar ese quebrantamiento? Yo traje algo para mostrarles, y a ver si ustedes aprendieron la lección hoy. Y me digan ustedes qué es un quebrantamiento. Yo tengo acá un jarrón que viajó desde el centro del país a Mérida. Y yo quiero quebrantar este jarrón, como dice la palabra, ¿verdad? Como si fuera uno de ustedes. No lo voy a hacer físicamente con ustedes, lo voy a hacer con este. Y quiero que me digan si esto es quebrantar. ¿Eso es quebrantar? Así tenerlo en el piso, ¿eso es quebrantar? A ver, quiero que me digan, ¿eso es quebrantar? No. ¿Saben qué es quebrantar? Les voy a mostrar qué es quebrantar. Esto es quebrantar. Este polvo, esto es el quebrantamiento. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el quebrantamiento, las cosas no se pegan después, no se les pone silicón para que se peguen. ¿Saben qué hacen? Este polvo que para nadie sirve, el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar con nosotros, ¿okay? Y en manos del Espíritu Santo Él vuelve a formar algo de la nada, y no pedazos, no lo pega, lo hace de cero y lo vuelve a formar. Y ya no quiere que seas un jarrón, quiere que seas una copa que reciba y que sea llena del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser quebrantados. Ponte de pie. Ya quebrantamos el jarrón. No tengan miedo de ser quebrantados. No tengas miedo de ser quebrantado. Aleluya. Porque Él va a hacer vivificar tu espíritu.